Bienvenido a la iglesia de la familia de Dios. Es un placer estando aquí con ustedes esta noche. Yo oro que este mensaje llegue a tu casa, y no solamente a tu casa, pero sino tu corazón también, revelándote el amor y la gracia que Dios tiene sobre ti. Welcome to the church and the family of God. It's a blessing to have you all here to study the word of God with you. I pray that this message reaches your home, and not just your home, but also your heart, most importantly, revealing to you the grace and the love that God has over you. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios bendiga a su pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. En su reino para siempre. Forever. Amen. Así como me gusta. Aleluya. Lo estamos poniendo un chima mejor. Tengo un mensaje de Dios muy, muy especial. Un mensaje que me tocó mucho. Un mensaje que verdaderamente me dio un chima de esperanza. I have such a beautiful message of the Lord today. A message that gave me so much hope. Yo he oído mucho en la noticia que he pasado al país Nigeria. I've seen what's been going on in Nigeria y me ha entristecido. I've been saddened. Pero también, estando triste, tengo la esperanza que su alma está con Dios y ellos están en paz. Though even in my sadness, in my heaviness of heart, I know that their soul, their spirit is with God and they're at peace. Y también yo teniendo esa pesada en mi corazón, ¿lo dije bien? Ese peso en mi corazón, ¿bien? ¿Así es? Ese peso en mi corazón, yo meditando en el Señor, me recordé la palabra en el libro de Apocalipsis, que ellos que fueron matados para, tú sabes usar esa palabra, para que fueron, que lo mataron, para el evangelio de Jesús, y para el nombre de Dios, que ellos clamaban y dijeron, Señor, ¿cuándo tú vas a vencer la sangre de nosotros? ¿Lo dije bien esa palabra? A vencer la sangre de nosotros. And they will cry out and say, a vengar es la palabra, amén. A vengar la sangre de nosotros. En el libro de Apocalipsis, I remember, excuse me, as I was meditating the Lord, I remember, just the book of Revelation of when the martyrs will cry out to the Lord and say, Lord, when will you avenge our deaths? Y el Señor estaba esperando para que el tiempo se cumpliera. And the Lord was waiting for the time to be completed. And dame decirte que lo más que lo secamos, todo segundo. And let me tell you, as much as every time, every second that passes, lo secamos al cumplimiento del día de Jehová. We come close. Every time that passes, we draw near to the day of the Lord, and when He will come and judge all of earth. Y como pueblo, and as His people, yo me alegro para ese día, pero también pido por la misericordia de Dios sobre el mundo, porque yo sé que lo necesita. As you know, someone who is a believer in God, I hope and I pray for the day of the Lord. But because I know the fear of the Lord, I also pray for mercy over the world. Though it will be judged, I pray for the mercy, that many will come to repentance and throughout these days, because we know that judgment will come to pass. Una tristeza me llenó mi corazón. Sadness filled my heart. And yo mandé un texto, and I sent out a text al grupo, to the group, hablando de la división que iba a venir, que está viniendo. I was talking about the division. I sent out a text to the church about the division that is going to rise and that has been risen en estos tiempos, in these times, para dividir el cuerpo de Dios, to divide the body of Christ. Y mucho de esa división viene de por el mismo cuerpo. And a lot of that division comes from the body itself. Y eso que la palabra lo dice a nosotros. That's what the word tells us, que ellos iban a venir del cuerpo de Cristo, así como Pablo se preocupaba en el libro de Hechos. That's how Paul worried about, and that's what he worried about. And when it came to the book of Acts, that many was going to come out from the body of Christ to deceive the body of Christ.
y yo veo muchos grupos, and I see very groups, muchos dominaciones, así very denominations que no son verdaderamente del cuerpo de Jesús, that they're not part of the body of Christ, pero se ha levantado para dividir el cuerpo de Cristo, but they have rise to divide the body of Christ. So necesitamos orar para el cuerpo de Cristo. We need to pray for the body of Christ. Necesitamos orar para los hermanos. We need to pray for our brothers. Necesitamos orar para nosotros mismos también. We need to pray for ourselves. Pero este mensaje yo oro que te trae un chin de esperanza en tus días. I pray that this message brings you hope in your days. En que te trae también la fuerza que necesita para seguir en tus días. But I also pray that this message gives you the strength to continue in your days. Vamos a leer hoy, perdóname, en el libro de primero de Corintios, Corintios, ¿verdad? Pero me confundí como lo dije antes. Me iba a decir como lo dije antes, aleluya. Let's go to the book of 1 Corinthians, capítulo 10, chapter 10, versículo 11 al 13. Aleluya. 1 Corinthians chapter 10, verse 11 through 13. Y leemos la palabra de Dios en el Padre, Hijo, y en el Espíritu Santo. Amén. Now these things happened to them as an example. Lo que Pablo está hablando aquí es sobre el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, cuando él habla de ese ejemplo, esa cosa que le pasó a ellos para ejemplo para nosotros. Está hablando sobre Israel en el desierto. So now the context of this, what Paul is saying, the things that happened to them is Israel. And the things that happened to them as an example, he is explaining Israel in the wilderness and the 40 years that they was in the wilderness. He is explaining that the things that happened to them was as an example to us. So let's continue reading. Vamos a seguir leyendo versículo 11, verse 11. Now the things that happened to them as an example, and they were written for our instructions, upon whom the ends of the ages have come. Therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. Versículo 13. No temptation has overtaken you, but such is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Amén. En esta palabra me ministró tanto. And this word ministered to me en muchos diferentes niveles, in a lot of ways. Esto es un versículo muy conocido. This is a very known verse. God doesn't tempt us more than we can bear. Que Dios no lo tenta más que nosotros podemos recibir o resistir, vamos a decir. Y me gusta el versículo 13, and I like verse 13, que es muy reconocido. That's very known, because mira que la tentación hace. Look what temptation does. La tentación no lo puede vencer a nosotros como es común a los otros. Significado que hombre se cae comúnmente a tentación todos los días, todo el tiempo. What I enjoy about this verse, this well-known verse, is that no temptation has overtaken us, but such as common to man. Meaning, temptation has the power to overtake man. And not just has the power, but temptation has been overtaking men throughout the beginning of time. But to the body of Christ, it can't. It has no power over us. Sobre el cuerpo de Cristo, la tentación no tiene ningún poder. Eso me ministró, that ministered to me. Que la tentación no tiene poder. That ministered to me, that temptation has no power over us who believe. Yo dije, wow. Nosotros que caminamos en tentación todos los días. I said, oh my goodness. Us who walk in temptation every day. Y nosotros vivíamos las escrituras. If we were to live the scripture y recordarnos de las escrituras and remember the scriptures, que cuando la tentación se levanta, that when temptation arises, queríamos saber
que eso no tenía ningún poder sobre nosotros. That we were to know that that has no power over us. Yo mandé un mensaje a muchos de la iglesia, al mayor de la iglesia, sobre esta semana. I sent out a message to most of the church this week, preguntando qué es la más grande lucha que tú tienes en tu camino en Cristo. I sent out a message to a lot of people in the church asking, what is your biggest struggle when it comes in your walk in Christ? En todo mundo me dio diferentes respuestas, and a lot of people gave me different responses, diferentes tentaciones, different temptations, diferentes luchas, different battles. Pero como la palabra de primero de Pedro, capítulo 5, dice que conoce que todo que nosotros estamos viviendo, todo que nosotros estamos sufriendo, que no es solamente nosotros mismos sufriéndolo, sino que nuestro hermano lo está sufriendo en la misma manera. Everyone send me a different struggle. Everyone send me a different battle, a different answer. But like the book of 1 Peter says, chapter 5, and that tells us to know that the same experience of suffering are being accomplished by your fellow brethren who are in the world. Meaning that every struggle in which we go through, every temptation in which we go through, our brothers in Christ, our family in Christ is going through the same temptation. So teniendo mucho diferentes respuestas, so me having very different varieties of responses that was texted to me, que fue textado a mí, lo que yo vi, what I saw, es que todo el mundo está sufriendo. Is that everyone is suffering. Con una lucha, with a battle. La lucha se ve diferente, the battle looks different, pero que todo mundo tiene comunión, what everybody had in fellowship, en común, perdóname, what everybody had in common, es que tenía una lucha. Is that they had a struggle. La palabra sigue diciendo en el primero de Pedro, capítulo 5, lo dice que resiste las obras del diablo, en que lo resiste por la firmeza de nuestra fe. The Bible tells us in 1 Peter chapter 5, it tells us to resist the work of the devil by the firmness of our faith. Hay una bendición cuando nosotros vivimos en la fe de nosotros. There is a blessing when we live in our faithfulness, or when we live out our faithfulness. Hay una bendición cuando vivimos nuestra fe, cuando obramos en nuestra fe, cuando habitamos y producimos fe. There's a blessing when we produce faith. There's a blessing when we abide in faith. There is a blessing when we live out our faith. Como Cristo dijo, like Jesus said, blessed are those who do not see but believe. Como Cristo dijo, bienaventurados son ellos que no ven, pero todavía creen. ¿A quién Cristo está bendiciendo? A los ciegos. Who is Christ blessing? The blind? No. Está bendiciendo ellos que tienen fe. He's blessing those who have faith. Que no necesitan ver nada en lo físico. He's blessing those that don't need to see nothing in the physical happen. Porque tienen la seguridad en su fe y en lo espíritu de Dios. En lo espiritual cosas de Dios. En como es obra. He's blessing those that don't need to see nothing in the physical, but he's blessing those that have such a faith in God and in the spiritual things of God, que viendo nada, conocen todo. Amen. Blessing those that seeing nothing, yet know everything and have everything. Como nosotros sabemos, maybe no sabemos, pero como nosotros necesitamos saber que la fe es la evidencia de lo que nosotros esperamos. This is something that we must know as Christians. This is the definition of faith in a biblical term. That faith is the assurance of things
hoped for. The conviction of what is not seen. It is the evidence of what we do not see. Por eso que la fe es tan importante. That's why the faith is so important. Porque si viendo un Dios que nosotros no lo vemos en este mundo, because serving a God that we do not see in this world, la fe de nosotros, our faith, lo dice, it tells us que hay un Dios en su reino. There's a God in his kingdom que sobrepasa todo entendimiento de hombre, that surpasses all understanding of man, en que reina para los siglos de los siglos. And he reigns for eternity to eternity. Eso que la fe no lo dice. That's not what our faith tells us. Eso que la fe de nosotros lo segura. Amen. That's what our faith secures us, assures us. Eso que la fe de nosotros produce. That's what our faith produces. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de nosotros, now when we examine our lives, examina la vida de nosotros, does our life produce the assurance that there is a God? Ahora, cuando nosotros vivimos nuestra vida y examinamos nuestra vida, la vida de nosotros produce la evidencia que hay un Dios. Or does our faith produces uncertainty because of the way our lives are being lived? O que la vida de nosotros produce la inseguridad en Dios. Inseguridad en Dios por la manera que nosotros vivimos. Qué privilegio nosotros tenemos para tener la fe. What a privilege it is to have faith. Qué privilegio es siendo salvado por la fe y no por la ley. What a privilege it is to be saved by faith and not by law. La ley se podía ver. The law was able to be seen cuando uno caminaba por la ley, when someone walked in the law. Pero así mismo, como la ley se podía ver, but in the same way that the law was able to be seen, es así mismo y más ahora. It's still like, and how the faith and how the law was able to be seen in that same manner, and now much more, la fe sobrepasa. The faith surpasses. Amen. Significando que una vida de la fe es más evidencia, but so it means that a life of faith is more of an evidence de Dios, en que hay un Dios, that there is a God, que una vida en la ley, rather than a life in the law. ¿Pero por qué? But why? La bendición, there's a blessing. Hay una bendición cuando nosotros elegimos y vivimos en la fe de nosotros, en medio del sufrimiento. Amen. There is a blessing when we choose our faith and choose to live out our faith in the midst of our struggles. Y eso es la diferencia de viviendo en la ley y en viviendo en la fe. There's a difference. And that's the difference between living through the law and living through the faith. La ley tenía un límite. La ley solamente tenía un límite. The law only had a limit. Pero donde ese límite separaba, ahí la fe sobrepasó ese límite. So where that limit of law stopped at, the faith proceeded to pass. En tal manera, so much so, que en medio de sufrimiento, that in the middle of struggling, la fe es más evidente que la ley. So much so that in the middle of struggling, faith is more evident than the law. Porque la ley era ¿qué? Condenaciones. ¿Verdad? ¿Te lo dije bien? Como condenando. Condenaciones. Because the law was condemnation.
Pero la fe es que esperanza. But faith is what? Hope. So la bendición de nosotros eligiendo la fe, so the blessing of us choosing our faith en medio del sufrimiento, in the midst of struggling, es que nosotros estamos eligiendo, is that we are choosing lo que no se puede haber, we're choosing the unseen, en la esperanza que lo puede liberar a nosotros, in the hope that it will deliver us en un sufrimiento que nosotros estamos viviendo en el momento. In a struggle, the blessing when we choose our faith in the midst of struggling is to choose a hope that will deliver us in the middle of our struggle in which we sin. Eso es la bendición de eligiendo la fe. Porque cuando tú eliges la fe, tú estás eligiendo una esperanza de liberación en medio de tu sufrimiento. Amén. Cuando la ley solamente te decía y estaba bien o estaba malo. No te decía estaba bien o estaba malo. When the law only told you if you was righteous or unrighteous. Pero ahora en la fe, nosotros tenemos una esperanza, but now in faith we have a hope of liberation, de liberación que sobrepasa hasta el sufrimiento de nosotros. That surpasses our suffering. Porque es en el sufrimiento, because it is in the suffering, que nosotros pensamos esperar para esa salvación. Because it's in the middle of suffering that we start to hope for that salvation. Aleluya. As we know, como nosotros sabemos, la tentación tiene un motivo. Temptation has a motive. El motivo de la tentación es para sacarnos de la voluntad de Dios. We know that temptation has a motive. And the motive of temptation is to take us out of the will of God. Se levanta en diferente manera. It rises in different ways. A uno se puede hacer el orgullo. To one it could be pride. A otro puede hacer la lujuria. To another it can be lust. A otro puede hacer la riqueza de este mundo. To the other it can be the richness of this world. Tres diferentes niveles. 3 different levels. El mismo propósito. The same purpose. Que es que sacándote de la voluntad de Dios. The same purpose that is what? Taking you outside of the will of God. For that reason, por esa razón, Peter tells us to know that all of our brothers are going through the same experience. Por eso que Pablo lo dice a nosotros. Por esa razón Pablo lo dice a nosotros, que nuestro hermano está viviendo el mismo sufrimiento de nosotros. De todos los hermanos está viviendo la misma cosa. That's what Peter says. Pedro, yo dije, ¿verdad? Amen. That's why Peter says that all of our brothers are suffering this. Porque hasta que se ve diferente, because though it may look different. En como ustedes me textearon, en like how y'all texted me, que uno luchaba con esto y el otro luchaba con el otro. That one person battled with this and the other person struggled with that. Todo se vio diferente, pero ese propósito era para que sacarte de la voluntad de Dios. And though y'all texted me different variations of battles and struggles, the purpose, the identity of that struggle and temptation was what? To take you outside of the will of God. So viviendo diferente vida, nosotros vivimos el mismo propósito. So living a different life, we live the same purpose. Que es tratando de habitar en la voluntad de Dios. That is trying to abide in the will of God. En Dios amó el mundo tanto que sabió que hombre tratando ni pero iba a hacerlo. But God so loved the world so much that he knew that man, even if he tried, was not able to obtain. Por eso que mandó a su hijo. That's why he sent down his son. Para que ahora por el hijo, now through the son, nosotros tenemos la misma herencia de el hijo. Now we will have the same inheritance of the son, que es un reino que lo espera para nosotros. That is a kingdom that waits for us. Aleluya. Pero este mensaje no es de el peso de la tentación.
de el yugo de la tentación. But this message isn't about the heaviness of temptation, about the yoke of temptation, though that is what human focuses on. Este mensaje no es de el peso de la tentación, hasta que eso es que los humanos lo focamos. We focus on the heaviness of temptation. Nosotros lo focamos en el peso de tentación. Ay, yo estoy sufriendo. Oh, I'm suffering. Ay, es que yo no puedo. Oh, I just can't. Ay, es que todo veces que yo trato, es every time that I try, algo pasa, algo se levanta, something happens, something rises, algo va mal, something goes bad. Yo no puedo orar. I can't pray. Yo no me puedo controlar. I can't control myself. Yo no me puedo enfocar. I can't focus. Yo no puedo hacer esto. I can't do this. Yo no puedo hacer. Y lo focamos en el peso, en el yugo. But we focus. When we think that way, and what I just said in Spanish is basically saying, all the excuses that we make. I don't even want to call them excuses because I don't think they're excuses. I think it's just what we focus on. We start to focus on, I can't do this and I can't do that. I can't focus here and I can't commit there. And I'm struggling with this and I'm struggling with that and this over here and that over there. And all of our focus, en todo nuestro enfoque is on the heaviness of temptation. Es en el peso de la tentación. Ahí donde está el focus de nosotros. There's our focus. Iglesia, cuando tú te enfocas en algo, tú lo vas a cumplir más que cualquier cosa. Church, when you focus on something, you're going to complete that something more than anything else. Y lo enfocamos en no tratando de pecar. If we focus on not to sin, nosotros vamos a hacer ¿qué? No vamos a pecar. We're going to sin. Porque en nuestra mente estamos diciendo, no acepto. In our mind, we're saying, don't do this, no do this. No. So, ¿qué lo estamos enfocando? No lo estamos enfocando tanto en no hacerlo. We're not focusing solely on just not doing it. Lo estamos enfocando en la mal que no hacer. We're focusing on the bad and not to do it. En el mal. So, el enfoque está ¿dónde? En el mal. So, our mind is what? In the bad. So, our mente produce ¿qué? La mal. So, what does our mind produces? Bad. Sinful thoughts, pensamientos de maldad, porque ahí donde está la mente, tratando de evitar esas cosas, trying to avoid these things. Nosotros lo enfocamos todavía en el mal. We still focus on the bad. Y nosotros queríamos cambiar la mente de nosotros. If we was able to change the thought and the perspective of our thoughts. Y no enfocarnos tanto en la mal, and not focus so much on the bad, pero conociendo que nosotros ahora tenemos un privilegio que estando en el mal, esperar por lo bueno. If we were only to understand the privilege that's been given to us, that being in the bad, we have and hope now for the good. Cristo dijo que, what did Christ say? ¿Qué tú puedes traer en tu vida preocupándote? What can you add to your life by worrying? Yo sé que lo dije en mi propia palabra, perdóname. Pero Mateo capítulo 6, but in Matthew chapter 6, ¿qué tú traes a tu vida? What do you bring to yourself? What do you add to your life? ¿Qué tú traes a tu vida preocupándote? Worrying. Es una persona que está solamente enfocado en el mal. That's someone who's only focusing on the bad. Pero Cristo dice, mejor fócate en el reino, la justicia de Dios. Entonces todo será provido. But Christ says, but rather focus on the kingdom of God and His righteousness, and then all things will be added. Mira dónde está la provisión. Mira dónde está la provisión. Look at where the provision is at. Mira dónde está la prosperidad. Look at where the prosperity is at. Y yo estoy hablando de una prosperidad espiritualmente primero. En lo físico viene. Amén. Look at where the prosperity is at. And the prosperity that I speak of is breakthrough, a spiritual breakthrough. But if the physical come as well, amen. But look at where it's at. Mira dónde está. En un enfoque que está en el reino y en la justicia de Dios.
Look at where the prosperity is at. And look at where the breakthrough is at. Look at where the provision is at. It is at on our focus on the kingdom and on the righteousness of God. Yo me pregunto, en lo pregunta a ustedes, I ask myself and I ask you guys, ¿cuántas veces, how many times, nosotros focándonos en el mal, encontramos la provisión? How many times have we focused in the bad and found provision in the bad? ¿Podemos encontrar la provisión en el malo? All we can find in the bad is ways to cheat our ways back into whatever situation we're trying to go to, into lying our ways, into just creating more sinful natures to get out of a sinful nature. Todo lo que hacemos en el mal es cuando lo enfocamos en el mal, cuando tratamos de buscar provisión en el mal, es creer una solución que es mal. Pensamos a mentir, pensamos a chiriar, para sacarnos del mal, hacemos más maldad. To get outside of the wickedness, we have to commit more wickedness. Because our mind is so focused on the wickedness that we cheat our way out and we lie our way out and we steal our way out to get out for whatever situation we was in. Pero tú pones tu conciencia en Dios. But if you were to set your mind on God, todo se traía a ti. Se proveía a ti. All things will be provided for you. Dios conoce lo que tú necesitas. God knows what you need. Por eso que la fe es tan hermoso. That's why the faith is so beautiful. Porque la fe lo da el privilegio, lo da una bendición. Because the faith gives a privilege. It gives us a blessing. Que es la seguridad de nuestra provisión en Dios, dando en lo pobre. That's the blessing of our faith. That it gives us the assurance of the salvation of God being in our poverty. Dándonos la libertad de Dios, dando en captividad. Giving us the blessing of the Lord of liberation being in captivity. Because from where there is freedom, there had to be a knowledge of oppression. Porque donde trajo la liberación, primero se necesitaba tener una conciencia de la opresión. For there to be a breakthrough, there must be a wall to be broken. Para ser liberado, o para ser para ser liberado, me entiendo cuando yo lo digo en inglés, pero para ser liberado necesita ser una pared que se cae para caminar. No, yo no sé cómo decirlo en español. Vamos a tratar porque... Amén. No, pero yo dije eso. Am I spelling this right, Jay? Breakthrough. Para romper, para romper los muros, necesita tener un muro para romper. Eso es lo que yo quería decir. Porque lo primero es, para ser liberado, la conciencia de captivación o opresión, como yo dije, necesita estar. Para que los muros se rompen, necesitan tener un muro para romper. For freedom to come, there must be the knowledge of captivity or oppression. For breakthrough to happen, there must be a wall to break through. Para tener un camino proveado, to have a way provided, necesita ser ¿qué? Atrapado. For there to be a way out, there has to be entrapment. Porque como un camino puede ser probado, como Jehová dice, yo he proveado un camino en el desierto. How can the Lord say, I made a way out the wilderness? Cuando tú estás en el desierto, tú te sientes que estás atrapado, que todo que tú ves se ve lo mismo, no veo agua, no veo el pan. Estoy atrapado en mis aflicciones. When you're in the wilderness, I don't see bread, I don't see water. I'm entrapped by my suffering and my affliction. Pero Jehová dice que yo hago un camino. But the Lord says, what? I make a way out. So para que hace un camino, so to make a way, es para ser atrapado. It's to first be trapped. Para primero ser atrapado, perdóname. Atrapado.
para tener victoria, to have victory, es para primero estar en una batalla o una guerra que en pelear. To have victory is to first be in a battle or in a war that you fight in. Soy nosotros esperando en Dios, so us hoping in God, esperando por la liberación, hoping for the liberation of God to free us from this addiction, para que lo liberte de esta adicción, to free us from this struggle, para libertarnos por nuestro dolor y nuestro sufrimiento en aflicciones, to free us from this captivity of our mind, para liberarnos de la captividad de nuestra mente. If we want to be freed by these things or of these things, y nosotros queremos ser liberados de esta cosa, necesitamos entender primero que nosotros somos ¿qué? Captivos de esas cosas. We need to know that we are captives of these things. En tú quieres la salvación, if you want salvation, en tú quieres la gracia, if you want grace, necesita entender que tú eras cautivo al pecado. You need to understand that you was a slave to sin. Y fue, porque mira la belleza del sufrimiento. Because look at the beauty of the suffering. Fue por el esclavimiento, la esclavitud del pecado que nosotros ahora conocemos la gracia de Dios. And it's by our enslavement to sin that we have now learned the freedom and the salvation of God. That's the beauty of struggle. That's the beauty of affliction. La belleza de mi enfermedad es que yo he conocido ahora que mi Dios sane. Hallelujah. The blessing of my sickness and my condition that I had, que tenía, aleluya. Díselo 2 veces para que lo sepa. The blessing of my sickness that I had is that now I am aware that my Lord saves, my Lord heals. La adicción que yo tenía, the addiction that I had a los vicios, to my vices, mira la belleza de eso. Look at the beauty of it. Es que yo fui revelado que mi Dios puede transformar a sí mismo. That my Lord can make something new just like this. Ahora, ¿pecamos para recibir la gloria de Dios en la gracia? Now, do we continue sinning so that we can receive the grace and the glory of God? ¿Seguimos en la mal para que el bueno sobrepase? Do we continue in the bad so that the good may surpass? Mi respuesta es ¿cómo? O mi pregunta es ¿cómo? My question will be how? Porque ya siendo liberado, ¿cómo nosotros podemos seguir en las cosas que fuimos liberados? Because if now you're asking me, well, hey, we should continue to sin, right? So that, grace can abound. Because that's what you just said. That the way you knew that God saved is because you was enslaved to sin. The way you knew God healed is because you was addicted and you were sick. So we should continue so that we can see that. My question will be then how? How are we able, if we truly been freed from this, how are we able to continue in what we have been freed from? Porque no solamente fuimos liberados, it's not that we were liberated, sino que murimos de esa actividad. But not only that it's not that we just been liberated, but rather we have been put to death concerning those actions. Y ahora nosotros, este respiro en nosotros, so now this breath in our lungs, no es el respiro de Gabriel, it's not the breath of Gabriel, sino que es Cristo viviendo en mí ahora, but rather it's Christ living in me, porque yo, Gabriel, ha morido, because ha muerto, because I, Gabriel, have been put to death. Y es Cristo en Gabriel ahora que ha resucitado. Amen. And now it's Christ in Gabriel that has resurrected. Ahora,
siendo resucitado, now being resurrected, como ahora yo puedo ir para atrás a la muerte. How then can I go back to the death? Cuando la vida que yo tengo ahora en Cristo Jesús, now how can I go back to the death? Having the life that I live now, being a life that is what? Heavenly and eternal. Ahora, como yo, teniendo esta vida interna, pero ir para atrás a la muerte, cuando la vida que yo tengo, como yo dije, es que eterna. La muerte no cansa. Death doesn't reach. El pecado no cansa. Sin doesn't reach. Por eso que los cristianos no practican, se caen, porque todavía están en este cuerpo, este vaso de tierra, terrenal. That's why the Christians, they don't practice sin. They fall to it because they live in the earthly temple, in the earthly vessel. So lo que se está cayendo es la carne de nosotros. So what is falling is our flesh. Pero como Pablo dice, yo sirvo al Señor en mi mente y en mi espíritu. But like Paul says, I serve the Lord in my mind. En el nuevo hombre adentro, in the new man that's inside. Cuando el hombre viejo está muriendo todos los días. While the old man is dying every day. El hombre nuevo se está construyendo todos los días. The new man is constructing every day. Amen. So así, nosotros luchamos. So yes, we fight and we battle. Pero la vida que nosotros vivimos es ahora en Cristo. So the life that we live now is in Christ Jesus, dándonos el poder, giving us the power to choose good while being afflicted. Dándonos el poder para esperar para el bueno, estando en aflicciones. Amén. The reason of our temptations can be broken down in two perspectives. Las razones de nuestras tentaciones pueden ser rompido o explicado. No, explicado como yo te lo estoy explicando. Puede ser explicado en dos maneras, en dos perspectivas. La primera perspectiva es la caída de hombre. Esa es la primera perspectiva. The first perspective in temptation is the downfall of man. That is what we usually focus on. Eso que nosotros lo enfocamos. La tentación viene y es para qué? Para que yo me caiga. Temptation comes and the temptation is for what? For me to fall. Pero que nosotros no entendemos, but what we don't understand, teniendo esta vida nueva en Cristo Jesús, having a new life in Christ Jesus, teniendo Cristo que resucitó de la muerte, viviendo en nosotros, having Jesus who rose from the dead, living in us, es que nosotros tenemos ahora una bendición que se llama una diferente perspectiva en el sufrimiento, que es para producir esperanza. But what we don't realize now that it is Christ who rose from the dead living in us, that we have a blessing, that in affliction and in suffering and in temptation, we have the ability now to produce hope. When most fall in the first perspective, which is just the downfall of man. Cuando esa es la bendición que tenemos. Que nosotros podemos producir la esperanza cuando mucho está siendo caído o se ha caído por la tentación. Versículo 13, verse 13. No temptation has overcome you, but such as is common to man. Ninguna tentación te ha pasado, te ha vencido como es común a los hombres. Meaning, man fall to temptation. Significado que hombre se cae a las tentaciones. Y sigue cayéndose a las tentaciones. And they continue to fall to temptation. They continue to fall into that weakness. Siguen cayendo a esa debilidad. Pero nosotros como cristianos, but us as Christians, tenemos una esperanza. But us as Christians, we have a hope. Amen. Y esa esperanza se llama la salvación de Dios. And that hope is called the salvation of God. Y yo me pienso de esa gente de Nigeria. And I think of the people of Nigeria, in Nigeria.
Que cuando le dijeron, te quiero quitar la vida, that I want to take away your life, ¿cuántos de los hombres que no eran creidores, que cualquier cosa que tú quieres lo hago para salvar mi vida? How many common men would have said, whatever you need me to do, I'll do for the sake of my life? Pero porque ellos tenían la bendición de esperanza, but because they had the hope of, because they have the but because they have the privilege of hope, of producing hope, ellos pedían y ver a la muerte, they was able to see the death and producir esperanza en medio de la muerte. Wow. And produce hope even in the middle of death. Tú sabes la grandeza de eso. Do you know how big that is? Que hasta en la muerte, estando muerto, that even dying and being dead, tú produces esperanza, that you produce hope. Porque esos miles de personas que murieron, those thousands of people that died, ha producido esperanza en mí. They have produced hope in me. Porque yo veo que ellos se mueren por Jesús. Es porque ellos tenían la revelación de la verdad. Amen. Their death produced a hope in me. Because if they was willing to die for the sake of Jesus, they was willing to die more than just faith. They had the revelation of truth. La revelación en algo que ellos no vieron en el momento. The revelation of something that they probably didn't see in their life. Muchos de ellos, me imagino, nunca tenían un encuentro con Jesús. Many of them probably never had an encounter with Jesus. Pero bienaventurados son ellos que creen y no ven. They probably never had an encounter with Jesus, but blessed are those who have never seen and yet still believe. Y ellos no viendo and them not seeing. Me imagino posible muchos vieron. Maybe some have seen. Pero ellos que no vieron, but them who did not see, and vieron la muerte primero que Jesús, but them who did not see and saw death before Jesus, porque eso fue la primera cosa. That's the first thing. Que ellos vieron es la muerte ahí frente de ellos, was death right there in front of them. Intando la muerte ahí frente de su cara, and death being right there in front of them. Producieron esperanza en Cristo Jesús que iba resucitado de la muerte. Amen. But having death in front of them, they produced a hope in Christ Jesus who was able to resurrect them from death. Diciendo la muerte ni puede contra mi Dios. Declaring that death can't even compare to my God. Wow. Qué fe. What a faith. Qué esperanza, what hope. Nosotros necesitamos saber, we need to know, que nosotros somos salvos por la esperanza. We must know that if in hope we have been saved, necesitamos saber que la esperanza es en algo que no se puede ver. We must know that if in hope we were saved, we also must know that hope that is seen is not hope. Algo que se puede ver no es esperanza. Mm-hmm. How can you wait for something that you have or have seen? ¿Cómo tú puedes esperar por algo que tú tienes o lo ves? No es esperanza. It's not hope. Por eso que nosotros no esperamos para la tentación. That's why we don't hope for temptation. Por eso que nosotros no esperamos para las aflicciones. That's why we don't hope for affliction. Porque nosotros lo conocemos muy bien. Because we know it too good. Sabemos el sufrimiento. We know the suffering. Conocemos el dolor. We know the pain. Conocemos la enfermedad. We know the sickness. ¿Por qué esperamos para algo que ya conocemos? Why do we hope for something we know? O que ya vivimos, something that we have lived. Lo que nosotros esperamos en este mundo, what we hope in this world, es una vida celestial en Cristo Jesús. What we hope in this world now is a heavenly life in Christ Jesus. Y lo esperamos en medio, and we hope for it in the middle of our affliction, en medio de nosotros aflicciones.
Necesitamos conocer como creadores. We need to know as believers. En la esperanza que nosotros necesitamos conocer como creadores, que la esperanza. We need to know as believers that the hope en medio de las tentaciones, en medio of temptation, no es para las destrucciones de nosotros. It isn't for our destruction. La esperanza no es en vano. The hope isn't in vain. No es que estamos esperando y vamos a ser destruidos. It's not that that's not that we're hoping and we're going to be destroyed. Sino que nuestra esperanza en aflicciones, but rather that our hope in affliction es una oportunidad para nosotros para ser revelado la gloria de Dios. But rather, our hope in affliction is an opportunity for us to be revealed the glory of God. Como el libro de Juan capítulo 9, like the book of John chapter 9, el hombre ciego, the blind man, y ellos le preguntaron a Jesús, and they asked Jesus, ¿quién pecó? Él o su padre que está así ciego, que tiene esa aflicción. They asked Jesus, who sent he or this man that he's been blind, that he has this affliction? En que Cristo dijo, what did Christ say? Ningún él o su padre ha pecado. Neither him or his family have sinned. Sino esto ha sucedido para que la gloria de Dios se fue revelada. But rather this has come to pass so that the glory of God may be revealed. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros caminamos en aflicciones? Y no es para nuestra destrucción, sino es para una oportunidad para ver la gloria de Dios. So I ask myself, how many times do we walk through temptation and do we walk through affliction? And it's not supposed to be for our destruction, but it's supposed to be for a rising hope to see the glory of God. Pero ¿cuánta gente tiene esa esperanza? But how many of us have that hope? Porque la esperanza que es para la gloria de Dios, because that hope that is for the glory of God, alguna vez ni llega. It doesn't even come to completion porque nosotros lo entregamos a las aflicciones y la tentación. Por no teniendo paciencia en nuestra fe. But sometimes we don't even allow our hope to see the glory of God because we give ourselves up to temptation. And we give ourselves up to our affliction before the glory of God is to come to pass. Pero porque nosotros esperanza es una oportunidad para que la gloria de Dios se revele. But because our hope is an opportunity for God, glory to be revealed. For that reason, we know that God causes all things to work together for good, for those who love God, to those who are called according to His purpose. Porque nosotros sabemos que la esperanza es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Por esa razón nosotros conocemos que Dios deja que todas las cosas trabajen por bien a ellos que lo amen y a ellos que fueron llamados a su voluntad. Él usa todo. He uses all things. Tú sabes que cabe en los todos. You know what works? You know what fits in all things? La enfermedad, la tentación, la muerte. Amen. You know what works in all things? You know what fits in all things? That He uses all things for good? Temptation, affliction, and even death. ¿Qué tú crees? ¿Que Dios no va a usar la muerte de esos santos para la buena de su voluntad? Para la bondad de su voluntad? Would you think that He's not going to use the death of those saints for the goodness of His will? Para la bondad de su pueblo, for the goodness of His people? Dios usa todo. God uses all things, no solamente lo bueno, not just the good, sino todo, but rather all things, enseñando que su autoridad, Amen. Showing what? His authority, su dominio, His dominion, que hasta que nosotros vemos lo malo, that even though we see the bad, Dios tiene poder y reina sobre lo malo, Amen. Y lo usa para la voluntad que ha construido antes del fundamento de la tierra. Amen. God is able to use the bad that we see, all the murder that we see, all the sickness that we see,
He uses it for the good of his people. For the opportunity for his people to have the revelation of who he is. Amen. Even if they have to see death. Because now their soul is comforted. And the good that has come from it is that it has been placed as a seed for the growing church of Christ. Nosotros fuimos llamados, dice la palabra, para todo que fue llamado acuerdo a su propósito. We have been called, says scripture, for all who have been called according to his purpose. If we have been called y nosotros fuimos llamados, Dios ya hizo su parte. God has did his part. El parte de Dios es ¿qué? Para llamar. The part of God was what? To call. En cómo él llamó, and how did he call? Con la muerte de Jesús, by the death of Jesus. Que cuando el Hijo de Hombre fue levantado, toda nación iba a correr a él. That when the Son of Man was to be lifted up, all will run to him. Amen. Ahora, en una llamada se levanta. If a call happens, ¿qué significa? Alguien necesita ¿qué? Responder. Someone needs to do what? Respond. Amen. Su llamada, que nosotros respondamos, his calling that we respond, permite, allows all things to be for our sake, for our benefit. Su llamada, que permite toda cosa, lo permite ¿para qué? Para el beneficio de nosotros. Como nosotros terminamos diciendo, que todo trabaja ¿qué? Para lo bueno, para bien, a ellos que lo aman. Amen. His calling that allows all things to be for our sake, our benefit, so that the grace which is spreading to more and more people may cause the giving of thanks to abound in the glory of God. En eso que sucede es para que la gracia de Dios se piensa a pasar sobre gente, a gente, levantando una gracia para la abundad de la gloria de Dios. Eso es el llamado, that's the calling. Y eso es porque permita, that's why he permits it. Amen. Porque mira que se va a ser levantado, look what's going to rise. La gracia de Dios, the grace of God. So let our thanks be to God. So que nosotros gracias sea a Dios, who always leads us in triumph in Christ, que siempre lo guía en la victoria en Cristo, and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. Que la gracia de nosotros sea a Dios para siempre, que siempre lo guía a nosotros en la victoria en Cristo Jesús, que Él manifiesta en medio de nosotros como una fragancia de conocimiento a Él en todo lugar. Amen. For we are a fragrance of Christ to God among the people being saved and among the people who are perishing. Porque nosotros somos una fragancia de Cristo Jesús en Dios sobre la gente que van a ser salvados y la gente que van a padecer. Amén. Nosotros somos esa aroma. We are that aroma. Eso es el poder de la fe de nosotros. That's the power of our faith. Que Dios lo hace su aroma. That He makes us our aroma. Una aroma. Algo que huele. Tú lo puedes huele de allá de lejos. Something that has an aroma, you can smell it from that far. Y cuando tiene un olor fuerte, and when they have such a strong smell, te tapa la nariz, you cover your mouth, cover your nose. Y así son los cristianos. La vida para ellos que tienen vida y la muerte para ellos que son para la muerte. Life to those who have life and death to those who for death. Oh, ahí viene la aroma de Cristo. There comes the aroma of Christ. Unos se hacen así, muchos hacen así. Some may do this.
Pero muchos hacen, empieza a correr esa aroma, esa gracia. But many who close their nose will say, oh my goodness, not that smell, not this again. But to some, it's the smell of grace. Y eso que fe produce, and that is what the faith produces. Eso es el poder de la fe. That is the power of faith. El poder de la fe es que en todo Dios es reflejado en la vida de nosotros. The power of our faith is that in all, God is reflected in our life. Derramando su gracia sobre nosotros. Spreading out His glory and His grace among us. So, iglesia, la próxima vez que nosotros lo encontramos afligido, no depende de la fuerza tuya, sino depende por la fuerza de tu fe, que es en Cristo Jesús, que fue resucitado en la muerte para nuestra salvación. Y espera en Dios para que la gracia de Dios sea sobre ti. So the next time we find ourselves afflicted, do not lean on your strength, but rather lean on the strength of your faith in Christ Jesus, who rose from the dead for our sake. And hope in God, so that the grace of God will be over you in Christ Jesus. Amén. Señor Padre.